grano de trigo en la tierra cayó. El Señor dio su vida por ti y por mí, mas venció a la muerte, resucitó y en vida nueva nos levantó. Aleluya, aleluya, mi Cristo. Aleluya, pues resucitó. Ha vencido el poder de la muerte. Aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, mi Cristo. Aleluya, pues resucitó. Ha vencido el poder de la muerte. Aleluya al Señor. Al Señor. Amén, Señor. Sí, te alabamos, Señor. Cantamos a ti, aleluya, aleluya a ti, Señor, porque has vencido el poder de la muerte, Señor. Gracias, Señor, que viniste a ser enterrado en la tierra. Moriste por nuestros pecados, moriste para redimirnos de toda iniquidad, Señor. Y te levantaste victorioso en resurrección. Gracias por ese evangelio que estamos disfrutando, este evangelio que estamos, Señor, disfrutando y queriendo compartir con otras personas, Señor. Capacítanos, ayúdanos, Señor, conquista nuestros corazones, que siempre estén frescos, con la aleluya, Señor, con la alabanza de tu muerte y de tu resurrección por nosotros y por todos los hombres, Señor. Ayúdanos en esta noche a leer tu palabra, Señor, a entender tu palabra, a recibir luz y revelación con respecto a tu persona preciosa y tu obra maravillosa, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta noche para oír, para hablar, para recibir tu palabra en nuestros corazones. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias al Señor. El grano de trigo en la tierra cayó. ¿Para qué? Para llevar muchos frutos. Estamos algunos de esos frutos disfrutando la salvación del Señor. Continuando entonces con el Evangelio de la Salvación, lección 36. El Evangelio de la Salvación en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a compartir el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el que se relata el último milagro que según Juan hizo el Señor Jesús. Bueno, el último fue su resurrección misma, ¿verdad? Pero que hizo aquí por los hombres, ¿verdad? Fue el último milagro que hizo el Señor Jesús. Fue el milagro cumbre que hizo el Señor para revelarnos quién Él es y qué Él ha venido a hacer en nosotros, ¿verdad? En nosotros. Entonces vamos a ver en Juan capítulo 11 estas palabras que habló el Señor. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Qué palabras, ¿verdad? Siempre nos asombramos de las palabras del Señor, porque nadie puede decir esto más que Dios mismo. Pero este Dios mismo hecho hombre, ¿para qué fue hecho hombre? Para poder morir. Porque si Él no era hombre, no podría morir. Él tuvo que hacerse hombre para poder experimentar, como dice en la carta a los Hebreos, la muerte por todos. Y al experimentar su muerte nos salvó jurídicamente. Era para que nosotros podamos tener una reconciliación con Dios y ser hechos hijos de Dios,
Pero también dice que Él vino y resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para vencer la muerte. Para que nosotros también podamos vencer la muerte. No solamente la muerte, como vamos a ver hoy, la muerte física, sino que también la muerte espiritual. Entonces vamos a ir viendo este pasaje que tiene 44 versículos, pero vamos a ir por parte, ¿verdad? Entonces Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. Y empieza así el pasaje. Dice: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Bueno, esto ya había sucedido más tarde, pero acá ya se anuncia esto, ¿verdad? Que esta era la familia que siempre recibía al Señor cuando Él estaba de camino a Jerusalén, ¿verdad? Betania era un pueblito que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, y ahí estaba Lázaro, estaba María y su hermana Marta. Y eran amigos del Señor, pero Lázaro cayó en una enfermedad. Dice el versículo 3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. ¿Cómo le pone ese tono de ternura? El que tú amas está enfermo. Tu amigo tan querido está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, porque Jesús estaba retirado de ese lugar como a 2 días de camino, por lo menos 2 días de camino. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Claro que vamos a ver que esta enfermedad le llevó a la muerte a Lázaro, pero no era el resultado final del encuentro de Jesús con este que había muerto, con su amigo. Entonces dice, esta enfermedad no es para terminar en muerte, sino más bien para que la gloria de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Por medio de ella, según los que estudian el lenguaje, dice que no se refiere a la muerte en sí, sino a la gloria de Dios. Que la gloria de Dios iba a ser mostrada en su Hijo. El poder de Dios iba a ser manifestado en su Hijo. Su Hijo sería glorificado por medio de la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nos acontezca en esta vida, si somos los amados del Señor, si somos los amigos y amados del Señor, aunque el Señor muchas veces se tarde en acudir a nuestra ayuda, sabemos que todo lo que nos sucede es para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo en nuestra situación. Por eso dice acá, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces rápidamente acudió a su ayuda. No dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No se apuró el Señor. No fue a su ayuda inmediatamente, ¿verdad? Él esperó que Lázaro muriera. ¿Cómo puede ser que uno que ame a otra persona espere que le vaya mal y peor, ¿verdad? En este caso lo lleve a la muerte? Entonces, muchas veces tenemos que entender que el amor del Señor hacia nosotros no es el amor humano, ¿verdad? Que siempre tiene que estar haciendo lo que nosotros queremos que Él haga. No, ahí no se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta haciendo nosotros lo que Él sabe que nosotros necesitamos que Él haga y cuando Él quiera hacerlo y de la manera que quiera hacerlo. Ese es el amor de Dios, no es un amor trivial, superficial. Amén. Entonces Él se quedó 2 días más. Entonces el Señor Jesús
el Señor Jesús vino primordialmente ¿para qué? Para vencer al peor enemigo del hombre. Por eso Él esperó que Lázaro muriera. Porque muchos milagros ya había hecho el Señor. A muchos había sanado, ciegos, cojos, paralíticos, ¿verdad? Pero todavía faltaba enfrentar al resultado de todas esas enfermedades. El resultado de todas las enfermedades nos llevan a la muerte. Por eso la Biblia dice que la muerte es el último enemigo del hombre. Entonces vemos aquí que se quedó 2 días más para que esto pudiera suceder. Entonces es muy importante ver acá ese propósito que el Señor tenía en quedarse 2 días más. Entonces vemos que todo lo que Él había demostrado su poder en los milagros anteriores tenía una finalidad, ¿verdad? Llevarnos a entender que el pecado es una enfermedad que nos lleva a la muerte. Entonces Él tenía que esperar esto, tenía que esperar hasta que la muerte se manifieste y entonces Él pueda, vamos a decir así, experimentar esa muerte primero en Lázaro y después también en su propia vida. Y experimentando la muerte, Él podía entrar en la muerte y salir de la muerte, vencer el poder de la muerte por nosotros. Entonces vemos aquí, siguiendo, leemos: luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea, porque Él estaba allá en el norte y tenía que ir a Judea, porque en Judea estaba Betania. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. O sea, ¿para qué te vas a ir a Judea? ¿Verdad? Si ahí te van a apedrear, ahí te van a matar. Entonces Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Es un poco enigmático esto que dice acá el Señor, pero vemos que estas 12 horas son 12 horas de día, cuando hay luz. Mientras hay luz, entonces tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque hay momentos cuando viene la oscuridad, cuando ya no podemos hacerlo. Le dice después en el 11, el 10. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Ellos no querían ir allá a Judea. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces vemos aquí, las 12 horas del día representan el tiempo que el Padre dio al Hijo para que éste llevara a cabo su ministerio. Él estaba tranquilo, dependiendo totalmente del Padre. Él sabía que el Padre había designado un tiempo, una hora, un periodo de tiempo donde él podía andar tranquilamente en la luz y que no iba a tener ningún problema, vamos a decir así. Él estaba caminando en el día a la luz de su Padre. Después iba a llegar el momento oscuro de su muerte, de su arresto y de su muerte. Entonces vemos Juan 9:4, donde también habló esta palabra parecida. 9:4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, mientras es de día, podemos hacer las obras que el Señor nos encomienda. Pero hay momentos que son la noche donde ya no podemos trabajar, le decía a sus discípulos. Y Juan 13:30 nos dice de cierta forma en qué momento aconteció esto. Judas le estaba por traicionar y Judas se retira ahí de la mesa antes de participar de la copa y del pan, dice el 30. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Esta noche implica el momento que ya no podían ellos trabajar y que sus discípulos en cierta medida no iban a tener la luz de Cristo, no iban a poder estar bajo la protección de Cristo
bajo el cuidado de Cristo, pues él sería arrestado, enjuiciado y condenado a muerte. Por eso es que Judas se va y le traiciona. Después Pedro se va y le niega 3 veces. Ya no teniendo la luz del Señor, ya no podían hacer nada a la luz del Señor. Entonces el Señor luego dice, entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Pues aquí el Señor ya sabía que Lázaro había llegado a morir. Lázaro ya estaba muerto. Por eso dijo, Lázaro está dormido, pero voy a despertarlo. Creo que esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que se trata a la muerte como un sueño del que los creyentes luego nos despertamos. Pero los primeros discípulos no entendieron esto en ese momento. Ahora les dice claramente, Lázaro ha muerto. Entonces vemos aquí, dice, así como la enfermedad de Lázaro resultó en muerte, así también el pecado del hombre produce una enfermedad que lo lleva a la muerte. Entonces él esperó esto para que vaya a la muerte. Entonces nosotros también podemos ver en la palabra del Señor que el pecado es una enfermedad que va haciendo su obra, su trabajo, su corrupción en la vida del hombre, desde su espíritu, su alma y finalmente su cuerpo. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, el pecado es como una enfermedad que nos lleva a la muerte. Y el pecado es como un veneno que produce la muerte en el hombre, dice en 1 Corintios 15, 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El aguijón, el veneno de la muerte es el pecado. ¿Por qué Lázaro llegó a morir? Porque él nació con el pecado que recibió en su naturaleza caída y ese pecado lo enfermó. Pero esa enfermedad lo llevó a la muerte. Es un veneno que está en todos los hombres, el pecado. Entonces vemos también aquí que el pecado es la transgresión de la ley. Por eso es que la ley tiene este poder, ¿verdad? El pecado es la transgresión de la ley, es la desobediencia a la voluntad de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Cuando el hombre no cumple el mandato divino, eso es pecado y ese pecado le separa al hombre de Dios. Entonces cuando el hombre se separa de Dios, cae en un estado de enfermedad y de muerte. El pecado del hombre causó su separación de Dios. Dios es la fuente de la vida y produjo en el hombre la experiencia de la muerte. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos llevó a estar en una condición destituidos, ajenos a la gloria y a la vida de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado nos lleva a la muerte. Génesis 2, 16 y 17. Y acá está la orden, el mandato de Dios. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comas, o sea, el día que me desobedezcas, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Por qué morirás? Porque habrás pecado. El pecado nos lleva a la separación de Dios, y esa separación de Dios nos lleva a la condición de enfermedad y de muerte. El pecado es como un veneno que es introducido en el hombre. Entonces el pecado, vemos en la Biblia, el pecado no era algo diseñado por Dios para el hombre. Dios no le hizo al hombre para que el hombre tenga que morir. Dios no le hizo con ese propósito al hombre. Y el pecado no es una enfermedad nomás que se puede curar. La muerte es algo que no se puede curar. Y es para todos los hombres, no es que algunos tienen y otros no. No es una enfermedad pasajera. El pecado nos lleva a la muerte sí o sí, y a todos los hombres. Todos los hombres recibimos el pecado, por lo tanto todos morimos. Todos estamos en esa condición. Entonces vamos a ver acá, Jesús dice cuando ya llega al lugar. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos aquí a Marta, que es más impulsiva que María, sale al encuentro del Señor y le reclama al Señor: yo mandé a buscarte cuando Lázaro, tu amado, estaba enfermo, y vos te quedaste 2 días más, ¿verdad? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque ella sabía que el Señor había sanado a muchos enfermos, paralíticos, sordos, cojos, que podría sanar a su hermano. Pero ella ni se imaginaba que Jesús podía también resucitar a su hermano, ¿verdad? Pero dice luego: aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios te lo concederá. Pareciera que hay una esperanza en ella, ¿verdad? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. No será sanado, tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ella sabía eso, porque los judíos sabían que había una resurrección de los hombres en el último día, en el día final. Entonces ella no captó lo que el Señor le estaba diciendo: tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día final, pero ahora ya no lo vamos a tener con nosotros. ¿Y por qué no viniste, verdad? Mi hermano no hubiera muerto. Y ahí Jesús le dice lo que es central en este pasaje. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Pero no le responde verdaderamente las preguntas, ¿verdad? Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, yo creo que tú eres el Mesías. Y yo creo que mi hermano va a resucitar en el día final. Entonces ella no capta lo que el Señor le está ofreciendo en ese momento. Entonces dijo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Acá hay diferentes formas de traducir esta frase, pero a mí la que me parece mejor por el contexto y lo que vamos a hablar, algunas dicen: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y otras dicen, Reina Valera y otras versiones dicen: aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué es aunque esté muerto? Porque acá el Señor está usando la situación con Lázaro para mostrarnos que aunque Lázaro ya estaba muerto, como dice en el versículo 14,
Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, ya estaba muerto. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Sabemos que el Evangelio de Juan, todos los milagros que están ahí, aunque son milagros físicos y reales, son señales con un significado espiritual. Lo que el Señor nos quiere mostrar aquí a través de esta resurrección de Lázaro es que nosotros, como Lázaro, estábamos enfermos por el pecado. Pero no solamente estábamos enfermos. ¿Qué estamos? Estamos muertos. Pero el que crea en Él, aunque esté en esa condición, vivirá. Espiritualmente y luego físicamente. Pero este sentido espiritual es el que hoy nosotros tenemos que tratar de recibir, ¿verdad? Dice, el que cree en la persona y en la obra del Señor Jesús, porque dice, el que cree en mí, dice el Señor, en la obra y en la persona del Señor Jesús, recibiéndole a Él, recibiéndole como el resucitado, por medio de su Espíritu, tiene ya, aquí y ahora, la vida que vence a la muerte definitivamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vamos a leer un poco Juan capítulo 5, porque este pasaje realmente nos hace ver de esta resurrección espiritual. Juan capítulo 5, 24. Ya el Señor había dicho esto. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene hoy vida eterna y no viene a condenación, a juicio de condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros creemos en el Señor, pasamos de una condición de muerte a vida, pero no es todavía una condición física, es una situación espiritual. Por eso dice luego, el 25, en verdad os digo que viene la hora. ¿Cuándo es esa hora? Y ahora es, no es en el día final. Esta experiencia de pasar de muerte a vida, viene la hora, dijo el Señor, porque Él todavía no había sido muerto y resucitado. Esa hora viene, la hora viene. Y ahora es, en este tiempo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Entonces, hoy, ahora es cuando nosotros al predicar la palabra de Cristo, la gente cree en Él, oyen su voz y pasan de muerte a vida. Vamos a seguir leyendo esto porque esto es muy importante en Efesios 2, 1. Por eso Lázaro es una figura, una ilustración física de la experiencia espiritual del que pasa de muerte a vida. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el 5 dice, desde el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Cómo mostró ese amor? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. El 8 dice, por gracia habéis sido salvados ¿de qué? De la muerte. Por medio de la fe. Por eso dijo el Señor, el que cree en mí, es la fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto dice no de vosotros, sino que es un regalo, un don de Dios.
No es por obrar, es por creer en Cristo, como aquel que vino a morir por nuestros pecados y a resucitar para que tengamos vida. Entonces, el que cree en mí, aunque esté muerto, es una condición espiritual. Que todo el que oye a Cristo a través del Evangelio debe creer y pasa de muerte espiritual a vida eterna, a vida espiritual. Juan 1:12 recalca que tenemos que creer en Él. Dice, pero a todos los que le recibieron a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 3, 6, 7. 6. Y esto es la resurrección espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo es que Cristo nos transmite los logros de su muerte y el poder de su resurrección? Es por el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Viene y da vida a nuestro espíritu. Eso es pasar de muerte a vida. Nuestro espíritu que estaba muerto recibe la vida de Dios. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo del Espíritu. Juan 7, 37 al 39. Siempre hablando del Espíritu, porque si no hablamos del Espíritu, no hay la realidad de Cristo en el creyente. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, creer en Cristo nos habilita el Espíritu. Y el Espíritu viene y da vida a nuestro espíritu que está muerto. Entonces, ahí nosotros tenemos vida eterna. Juan 20, 19 al 22. Juan 20, cuando el Señor viene y resucita de los muertos, venciendo el poder de la muerte, Él se presenta a sus discípulos para darles vida. ¿Pero cómo lo hace? A través de su Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay vida, no hay realidad de resurrección. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces es una cadena. ¿Verdad? Cristo viene, muere por nuestros pecados, resucita de entre los muertos y todo eso nos transmite por medio de su Espíritu. ¿A quiénes lo transmite? A los que creen en Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, primera de Juan 5, 11 al 13. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Está hablando de la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No en el día final, sino hoy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy
la resurrección y la vida para nosotros hoy. Entonces las personas deben entender esto, que no es que el Señor nos quiere resucitar en el día final físicamente solamente. Si nos resucitamos con Él en nuestro espíritu hoy, nuestra resurrección en el día final también se va a dar, pero como vamos a ver, va a tener o uno u otro resultado. O sea, si no resucitamos hoy, va a tener un resultado negativo, desastroso, ¿verdad? Terrible. Pero si resucitamos hoy en nuestro espíritu, ya tenemos vida eterna. Entonces, vamos a mirar aquí la segunda frase del Señor que dice: el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Este sí se refiere a la resurrección en el día final. El que vive creyendo y conteniéndole al Señor Jesús en esta vida, el que vive creyendo en mí, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Y luego cuando muere físicamente, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque la vida de resurrección ya está en él. Entonces, acá hay dos frases. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se refiere a la muerte espiritual y a la resurrección de nuestro espíritu. Y el que vive ya en esa condición, vivo espiritualmente, creyendo en mí, no morirá para siempre físicamente. En el día final va a resucitar. Juan 5, volvemos a Juan, que ya habíamos leído, pero acá el Señor abarca las dos resurrecciones. En Juan capítulo 5. 28 y 29. Ya habíamos leído el 24 y 25. El 28 dice: no os admiréis de esto, porque viene la hora, también viene la hora. ¿Cuál hora? En que todos los que están en los sepulcros, esto se refiere a todos los que han muerto físicamente, ¿qué van a hacer? Oirán su voz. Así como, después vamos a ver cómo Lázaro oyó su voz y salió del sepulcro. Así un día el Señor no le va a llamar a uno, le va a llamar a todos los que murieron en todas las épocas de la historia humana, ¿verdad? Dice, 27 dice: y el Padre le dio autoridad al Hijo para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre va, dice esto: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Todos saldrán. Los que hicieron lo bueno, que en el contexto quiere decir creyeron en aquel que Dios envió, a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, los que no creyeron en el Señor, a resurrección de juicio. ¿Cómo dice ahí? De condenación, de juicio. Entonces todos van a oír la voz del Hijo del Hombre. Todos van a salir de su sepulcro. Pero algunos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Entonces por eso es tan importante la primera resurrección, la resurrección espiritual. Apocalipsis 20. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, que es el día final, cuando el Señor viene a traer su reino a la tierra. 24 dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y también a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años del reino de Cristo. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene dominio sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años.
Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es la resurrección de vida. Es la resurrección física de los que ya habían resucitado espiritualmente mientras vivían en esta vida. No van a morir eternamente. No van a probar la muerte segunda. Luego un poco más abajo habla de la otra resurrección. Dice en el 11, a partir del versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. ¿Cómo es que estos muertos estaban de pie? Porque también resucitaron, ¿verdad? Pero su destino es terrible, dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y también muertos espiritualmente. ¿Entienden? No solamente muertos físicamente, sino espiritualmente. De pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Qué es el libro de la vida? El registro de los que han nacido del Espíritu, los que han nacido de nuevo, los que han oído la voz del Hijo de Dios y han pasado aquí en esta vida, han pasado ya de muerte a vida, los que van a experimentar la bendita y primera resurrección, en quienes ya la muerte segunda no tiene gobierno, dominio sobre ella. Pero los que no creen en el Señor van a quedarse en su estado espiritual de muerte. Van a resucitar, van a ser juzgados por sus obras. Nadie será salvo, dice la palabra del Señor. Nadie será justificado por medio de sus obras. Y entonces lo que le va a restar, lo que le va a quedar es ser lanzado, arrojado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ellos eternamente van a estar en la muerte. Y los creyentes eternamente van a estar en la vida. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, ¿no? Que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, amén. Entonces, el que cree en mí no morirá eternamente. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso el que cree en el Señor y le contiene al Señor va a ser resucitado en el día final. Porque le contiene a aquel que es la resurrección y la vida. La vida que no puede ser gobernada por la muerte. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, como Lázaro. Él no murió, él durmió, ¿verdad? Y nosotros los creyentes también dormimos. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. 50 al 57. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos van a morir luego, porque cuando venga el Señor muchos vamos a estar vivos físicamente,
Pero dice, no todos dormiremos, pero sí, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen como Lázaro, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que ya no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Sabemos que Marta y María estaban desconsoladas, porque no tenían realmente esa expectativa de la resurrección en Cristo Jesús. Dice luego en el versículo 28 de Juan 11:28, y habiendo dicho esto, se fue, Marta, ¿verdad? Se fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que Marta, recriminándole al Señor. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? O sea, que hay un encuentro bastante terrible, ¿verdad? Enfrentando ya la cercanía del sepulcro y las personas que están ahí llorando y lamentándose por la muerte del Señor. Dice la palabra del Señor que Él se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Hay diferentes maneras de traducir esto, porque la palabra se conmovió puede traducirse también se indignó, se enojó, ¿verdad? Se conmovió profundamente en el espíritu
y se entristeció por la situación que estaban pasando las personas. Se conmovió, podemos decir, por la profunda tristeza de sus amigos, aunque él sabía que iba a resucitar. Así como nosotros cuando sabemos que tenemos vida eterna y asistimos a un velorio, ¿verdad? También nos conmovemos experimentando la tristeza de los demás, ¿verdad? Se conmovió por la profunda tristeza de sus amigos. También se entristeció por la incredulidad de los presentes en cuanto al poder del Señor para remediar ya esa situación. Ya llega él y la Marta le dice, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Luego María le dice la misma cosa. Luego llega ahí y dicen los judíos, este que abrió los ojos al ciego pudo haber evitado que su amigo Lázaro muriese. Entonces, todas estas circunstancias hacen que el Señor llore, ¿verdad? Pero cuando Él lloró, veo nomás que es otra palabra. Cuando dice que las mujeres lloraban y todo lo que estaban ahí, lloraban gritando, desesperadas, como se llora en los sepulcros cuando no hay esperanza, ¿verdad? Dice, llorando, gritando, ¿verdad? Pero cuando dice Jesús lloró, no dice que gritó, sino que solamente le rodó las lágrimas por la mejilla. O sea, como dice acá, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y lloró, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el Señor se indignó. Esto es lo más importante, creo, acá. Se indignó, se enojó. ¿Por qué? Estaba indignado contra el enemigo del hombre, contra el pecado, la muerte y contra el que tenía el poder de la muerte, que es Satanás. En esa circunstancia, él se enojó por la condición en que el hombre cayó en pecado, en muerte y bajo el dominio de Satanás. Era como que él, al ver esto, se propuso destruir al enemigo. Se fue al sepulcro con esa tristeza, con una indignación, con una furia, ¿verdad? Dice entonces, y estaba camino a experimentar el sufrimiento y la muerte por todos nosotros para derrotarlo. Eso lo hizo en carne propia. Primero le salva a Lázaro de su condición de muerte, pero él tenía que pasar por el camino del sufrimiento, de la muerte, vencer esa muerte en resurrección para que nosotros hoy podamos pasar de muerte a vida. Entonces toda esa situación hace que el Señor exprese sus sentimientos tanto de tristeza como también de una furia, de una indignación contra el pecado y la muerte. Primera de Corintios 15, 26. Porque en este momento él iba a enfrentar, como dijimos, dice acá, y el último enemigo que será abolido o destruido es la muerte. La muerte es enemiga nuestra y enemiga de Dios, porque ese no era el propósito de Dios para el hombre. Hebreos 2, 14 al 15. Entonces tenemos que entender acá que el Señor tuvo que enfrentar la muerte para vencer al enemigo, dice. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular, ¿pero cómo? Mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces él tuvo que enfrentar la muerte. En Lázaro lo enfrentó desde afuera, pero en sí mismo él fue al sepulcro, entró en el sepulcro, enfrentó la muerte y venció la muerte por el poder de su vida divina en resurrección. Hebreos 2:10, un poquito más arriba. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Es por medio de que Él experimentó los sufrimientos que llegó a ser el Salvador de los creyentes. ¿Salvador de qué?
del pecado, de la muerte y de Satanás. Él tuvo que pasar por esos sufrimientos. Como dice un poco más arriba, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Él tuvo que enfrentar la muerte. Lo de Lázaro era solamente un anticipo simbólico de lo que él tenía que enfrentar en su propia carne, en su propia vida. Y el 17 al 18 dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas, a fin de que llegara a ser un misericordioso, compasivo y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a nosotros, a los que son tentados. Entonces él tuvo que pasar, enfrentar la muerte. No podía venir a sanarle nomás a Lázaro. Él no vino a sanarnos, él vino a resucitarnos de entre los muertos. Entonces Jesús, sigue el relato, entonces Jesús de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Esa piedra representa el poder del pecado y de la muerte, que retiene al hombre bajo su gobierno en la cueva oscura. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya quede, porque hace 4 días que murió. Entonces Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios quiere decir el poder, la manifestación de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Lo dice públicamente para que ellos sepan que todo lo que él estaba haciendo lo hacía por la gloria del Padre, por el poder del Padre. Para que crean que él es a quien el Padre envió. Te doy gracias porque me has oído. Yo creo que ya le oyó el Padre allá cuando estaba lejos, a 2 días de distancia. Ya había orado, él ya había recibido la encomienda del Padre para ir a resucitar a Lázaro. Te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, aún antes de resucitar, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Qué lindo. Y el que había muerto salió. Los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Entonces todo esto es para la manifestación de la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos creer en Él. Y al creer en Él podamos tener esta experiencia que tuvo Lázaro. Pero primero espiritualmente y luego también en nuestros cuerpos en el día final. El Padre era glorificado, o sea manifestado, en la humanidad de su Hijo para que los hombres puedan creer en Él y así puedan recibir todos los beneficios de su redención. Juan 20, 30 y 31. Así más o menos termina Juan su evangelio con estas palabras. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Para qué Él hizo este milagro delante de toda la gente? Para que Él oró que el Padre le había oído, para que la gente pueda creer que Él es el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida en su nombre. Entonces esta es una señal. Así como vimos el primer milagro, ¿cuál era?
en las bodas de Caná, convertir el agua en vino es una señal. También la resurrección de Lázaro es la final y suprema señal, ¿verdad?, de resucitar al hombre que está muerto a la vida eterna. Y el que vive y cree en él no muera eternamente. Entonces, hermanos, acá dice, el que había muerto salió. La orden dada por el Señor Jesús tenía el poder y la autoridad. ¿De qué? De la vida divina, de la cual Él estaba constituido. Él es la vida divina. Esa es la diferencia entre Cristo y todas las demás, vamos a decir, personajes religiosos. Que Él tiene poder sobre la muerte. ¿Por qué? Porque no es un hombre bueno nomás. Es Dios hecho hombre. Él es la vida eterna de Dios. En Él estaba la vida y la vida, ¿verdad? Él es la vida. Ni el poder de la muerte puede resistir esa vida. Como dicen Hechos 2, 23 y 24 para terminar. Hechos 2, 23. Desde el 22 podemos leer. Esto es lo que anunció aquí Pedro en Jerusalén. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Bueno, aquí no habían pasado más de un mes cuando habló esto Pedro, de la resurrección de Lázaro. A este Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin, por fin, hermano, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que Él quedara bajo el dominio de ella. Él puso fin a la agonía de la muerte, porque era imposible que Él quedara bajo el dominio de ella. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que ya vive creyendo en mí, no morirá eternamente. Y le dijo a ella, ¿cree esto? Porque Él puede ser todo esto. Él es todo esto. Pero si nosotros no creemos, no recibimos el beneficio de lo que Él es. ¿Cree esto? Y ella le dijo, ¿qué le dijo? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Así como Juan termina, pareciera que copió Juan las palabras de María o de Marta. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, podemos leer la conclusión. Que está aquí, dice. El Señor Jesús vino al mundo para vencer al peor enemigo del hombre, la muerte, la cual fue causada por el pecado. El que cree en Él y le recibe como resurrección y vida para experimentarle como tal, no solamente en el día final físicamente, sino también en el día de hoy espiritualmente. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa, por esta realidad maravillosa, Señor, de que tú viniste a nosotros, los enfermos de muerte, Señor. Tú viniste no solamente a sanarnos, a traernos palabras de buena conducta, Señor, de moralidad, Señor. Tú viniste para enfrentar nuestra miserable condición. Tú viniste, Señor, a sufrir nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras tentaciones, aún nuestra muerte, nuestro sepulcro. Pero tú viniste como el victorioso. Tú viniste, Señor, enojado, Señor. Tú viniste, Señor, indignado contra el pecado, la muerte y Satanás que nos tenía derrotados y presos, Señor. Pero tú viniste, Señor,
a llamarnos fuera del sepulcro. Señor, gracias que tú nos has dado vida y vida eterna. Señor, que seamos capaces de anunciar esta victoria tuya a todos los que nos rodean con denuedo. Oh Señor, con un corazón cargado de compasión por estas almas, Señor. Te pedimos, Padre, haz esto en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.